Hola a todos. El día de hoy eh, quiero compartir con ustedes la presentación de una aplicación práctica de algunas claves para leer un artículo que utilice inteligencia artificial y machine learning para investigación en salud. Y en este sentido, pues he traído un artículo un tanto desafiante. El título es Tecnología de Inteligencia Artificial basada en Transformers, que mejora el diagnóstico del cáncer de ovario temprano usando marcadores de metilación de ADN circulante libre. Este artículo fue publicado este año en la revista Cell, una reputada e indexada revista de investigación científica que sirve de faro para muchos investigadores en el mundo. Recordar que los pasos involucrados en la evaluación de un reporte de investigación que involucra inteligencia artificial y machine learning, pues empieza fundamentalmente con la recolección del etiquetado de los datos para posteriormente entrenar un modelo de machine learning que pueda hacer predicciones sobre un conjunto de datos con el cual no haya sido entrenado para evaluar qué tan bien se ajusta o no se ajusta con las predicciones. Una vez que se haya resuelto los asuntos concernientes al subajuste o sobreajuste, decimos que el modelo está validado y si es posible, entonces procedemos a evaluarlo con un conjunto de ejemplos completamente independientes que se corren a través de este modelo validado y tendríamos un modelo probado. Entonces, en principio, las fases corresponderían a etiquetar para poder saber a qué corresponde una instancia, entrenar, validar y probar un modelo. En este caso en particular, el entrenamiento y la fase de aprendizaje supervisado que vamos a comentar en este artículo se basan inicialmente en modelos de lenguaje. Sabemos que normalmente son corridos en máquinas que efectúan operaciones en, en gama, operaciones en ensamblajes paralelos, como son las redes neuronales, para facilitar una salida que permita en este caso la distinción de un conjunto de muestras provenientes de individuos sanos y enfermos y que pues están, digamos aquí, el propósito sería poderlos diagnosticar o poder diagnosticar estas muestras acertadamente como muestras correspondientes a individuos sanos o a individuos con cáncer. En este caso, muestras provenientes de mujeres con cáncer de ovario. Entonces, la tarea consiste fundamentalmente en que un modelo de lenguaje pueda ser utilizado para predecir si una muestra corresponde a una mujer que tiene cáncer de ovario o a una mujer sana. El problema y lo que tiene que ver con Machine Learning e inteligencia artificial es que, pues, para el cáncer ovárico epitelial todavía no contamos con una prueba que permita su detección preclínica, es decir, una prueba de tamizaje que sea lo suficientemente sensible. Y lamentablemente, esto es un problema grave porque si tuviéramos la oportunidad de diagnosticar tempranamente el cáncer de ovario epitelial en etapa 1, la tasa de supervivencia sería mayor al 90%. Pero cuando se diagnostica tardíamente, esta tasa cae a casi el 20%. Y lo que tenemos actualmente, como por ejemplo el biomarcador sérico del antígeno carcinoembrionario 125, pues es muy poco sensible. Y la ecografía transvaginal es sensible, pero depende mucho del operador. Y es probable que dos operadores diferentes no estén de acuerdo en lo que están viendo. Actualmente no existe una guía de práctica clínica para el tamizaje que recomiende enfáticamente y de manera fuerte el uso de un biomarcador para la detección temprana del cáncer de ovario, pues porque sencillamente no existe uno con ese poder discriminador. La propuesta
Aquí nace del comportamiento de las células cancerosas. Las células cancerosas pueden morir, entre otras cosas, por apoptosis y pueden liberar a la circulación ADN que llamaremos aquí ADN circulante libre. Y en este ADN circulante libre se pueden identificar marcadores metilados. Se trata de secuencias de ADN que contienen citocinas, nucleótidos de citosina, que pueden metilarse de forma diferencial. Y si fuera posible, entonces al caracterizar las muestras cancerosas y sanas en términos de estos marcadores metilados, podríamos distinguir, según este criterio, cuáles corresponderían a cáncer y cuáles no, y cuáles podrían tener un pronóstico de alto riesgo o uno de bajo riesgo. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial en Machine Learning acá? Pues los investigadores van a utilizar Lasso, seguido de regresión logística, como un enfoque eh, de aprendizaje automático o aprendizaje de máquina tradicional. Sin embargo, estos modelos de regresión logística aquí apoyados en Lasso, pues se ven limitados porque el número de biomarcadores que se pueden considerar cuando se toma en cuenta este ADN circulante pequeño es inmenso y por lo tanto construir un modelo diagnóstico puede ser difícil. Ante esta posibilidad, pues tenemos la chance de utilizar nueva tecnología, como podría ser en este caso los transformadores que están a la base de los modelos de lenguaje, y los autores proponen estudiar MethylBERT. MethylBERT fue desarrollado, es un transformador basado en redes neuronales, fue desarrollado seguramente hace muy poco tiempo, pero este año ha habido ya las primeras publicaciones de MethylBERT. En este caso, pues, es la base de un modelo diagnóstico en el cual se considera que un fragmento de ADN, si nosotros lo concebimos como una secuencia de letras, pues que en la realidad corresponden a bases nitrogenadas, pues correspondería análogamente a un texto. Y por lo tanto, ubicar en este texto las citocinas sería un ejercicio análogo al de identificar palabras o letras en un texto amplio, como en el lenguaje natural. Y podríamos nosotros hacer que un transformador aprenda acerca de las posiciones en donde están estas metilaciones, los cromosomas en donde se encuentran los segmentos en donde está localizada la metilación y otros datos más. Ya se dispone de grandes bases de datos en donde hasta más de 3 millones de sitios CPG han sido caracterizados en mujeres sanas y con cáncer ovárico epitelial. En los sitios que llamaríamos sitios CPG, hay zonas del ADN que son ricas en CPG, que traduce pues es aquí citosina, guanina, y estos sitios pues son potencialmente metilables. Y como les decía inicialmente, si podemos caracterizar y aprender las reglas acerca de cómo se distribuyen estas metilaciones de citosina en un texto correspondiente al ADN canceroso y hacemos lo propio en el sano, podríamos aprender una regla para distinguirla. Y esto lo podría hacer incluso mucho mejor, claro está, un modelo basado en transformador. Desde hace algún tiempo se reconoce ya la importancia de la epigenética como ese eslabón que permite al medio ambiente traducirse en una respuesta intracelular adaptativa en la cual se modifica el patrón de expresión genética con base a digamos, a esta necesidad percibida del entorno. Permítanme un momento, voy a darle continuar a la llamada y continúo con ustedes. Muy bien, entonces
Como les decía, desde hace algún tiempo hemos venido aprendiendo acerca de la importancia de la epigenética como ese eslabón que modifica la expresión genética en respuesta a circunstancias del desarrollo o a circunstancias ambientales. Sabemos que la metilación puede ocurrir sobre residuos de aminoácidos de proteínas que están involucradas con la estructura del ADN, se unen al ADN y hacen que el ADN se pueda expresar con mayor facilidad o con menor facilidad porque facilita o restringe el acceso de la maquinaria involucrada con la transcripción de los genes. Como les decía, esto puede ocurrir en residuos de las proteínas histonas que normalmente enrollan el ADN, pero también puede ocurrir directamente en las bases nitrogenadas del ADN como la citosina. La consecuencia de esto, entre muchas otras cosas, puede ser que como resultado de esas variaciones en la expresión genética se puedan, este está en solo uno de múltiples ejemplos de mecanismos antitumorales, expresar un gen, en este caso un gen que induce RNAs de doble cadena que posteriormente afectan el comportamiento de la mitocondria para permitir la translocación de un factor de transcripción al núcleo que va a promover la expresión de genes que tienen efecto antitumoral, como podría ser factores relacionados con la señalización del interferón o con la activación del sistema inmune o con la reducción de la proliferación. Y esto pues afectado o regulado dependiendo del estado de metilación del ADN sería un ejemplo. En el tejido normal pues mostramos un esquema donde hay un balance en condiciones normales, pero en condiciones anormales podríamos encontrarnos con la situación en donde haya hipermetilación de un promotor o haya hipermetilación de un cuerpo genético que pueda terminar, por ejemplo, afectando el comportamiento de la célula al modificar el patrón de expresión genética. Y existen intervenciones de biología química en donde se puede exponer el sistema a un químico y restaurar el estado de metilación para promover la expresión genética. Básicamente lo que queremos decir con todo esto es que la metilación tiene que ver con el comportamiento del cáncer y a través de cambios en el patrón de expresión genética. Ya se tiene un mapa de metilación de ADN para el cáncer humano a una altísima o la máxima resolución posible, que sería a nivel del par de bases. Un desafío es, claro, reconocer los sitios del ADN de un tejido sano o canceroso que están metilados. Y para esto vamos a recurrir a una técnica que pues al parecer es bien conocida por los expertos y que utilizan los investigadores en este artículo, y es utilizar la secuenciación por bisulfito de representación reducida para saber en qué lugares la citosina se encuentra metilada. Básicamente de lo que se trata es de poder discriminar entre citocinas que están metiladas y citocinas que no se encuentran metiladas, porque no todas las citocinas, por el hecho de ser susceptibles a metilación, lo van a estar. El bisulfito aquí funcionaría como un químico, una sustancia química que permitiría modificar solamente a las citocinas que no se encuentren metiladas en un segmento de ADN. Lo que haría este químico sería convertirlas a uracilo, y al convertirlas a uracilo, si estos segmentos en donde se encuentran estas citocinas no metiladas que pudieron ser convertidas por el bisulfito a uracilo, pues estas secuencias de ADN posteriormente van a ser transformadas. Recordemos que el uracilo se encuentra presente en el ARN, pero no se encuentra presente en el ADN, pero
maquinaria de replicación incorporaría en su lugar una timina. Es lo correcto y eso sería lo que veríamos. O sea que en estas posiciones nosotros podríamos decir que sí había una citosina, pero esa citosina no estaba metilada, por eso pudo ser convertida a uracilo por el bisulfito. Por el contrario, si la citosina está metilada, este bisulfito no puede convertirla en uracilo y por lo tanto, al momento de secuenciar, si viéramos citosinas metiladas, estas serían auténticamente metiladas desde el principio y por lo tanto, lo que correspondería es secuenciar para poder verificar la posición y posteriormente alinear estas secuencias resultantes con lo que ya se conoce en enormes bases de datos y verificar. Todo este proceso pues tiene otros detalles adicionales, como por ejemplo obtener el ADN, poderlo digerir utilizando enzimas que cortan el ADN, pero que no son, digamos, eh, no se ve limitada su acción por la presencia de citosinas metiladas. Esto da lugar a unos extremos que son pegajosos, que requieren ser rellenados posteriormente mediante la adición de colitas de poli-A y posteriormente ser manipulados de otra manera para permitir lo que se viene posteriormente, que es amplificación y poder secuenciar. Estos detalles últimos que le estoy dando quizás no sean tan críticos para entender el artículo y la parte central es que existe una metodología que se llama secuenciación por bisulfito que permite convertir a las citosinas que no están metiladas en uracilo y que conserva sin cambios a las que están metiladas, de manera que si al final yo puedo ver las citosinas metiladas en las secuencias porque no pudieron ser modificadas por el bisulfito y estas corresponden a citosinas que estaban allí desde un principio. Es decir, esto nos va a permitir establecer con precisión dónde se encontraban los metilos, las citosinas metiladas en tejido sano y en tejido canceroso. Las preguntas de investigación que se proponen en este trabajo en vista del problema de investigación, en vista de las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en Machine Learning y en vista del panorama epigenético del cáncer es, primera, si es posible diagnosticar muestras de cáncer ovárico epitelial, EOC de aquí en adelante, versus muestras sanas con base en marcadores metilados. La segunda es cuál es el desempeño de un marcador metilado que se encuentre expresado no, que esté presente de manera significativa y marcadamente diferente de otros marcadores y que se pueda detectar por una técnica que es la ddPCR para poder distinguir entre muestras de tejido sano y muestras de tejido enfermo. La tercera es cuál es el desempeño de un modelo pronóstico basado en Machine Learning, aquí Lasso-Cox, con un panel de tan solo 3 marcadores que permitan distinguir el pronóstico de alto y bajo riesgo de muestras de cáncer ovárico epitelial. Y la pregunta que más nos interesa a los que estamos interesados en el potencial de la inteligencia artificial es cuál es el desempeño de los modelos basados en transformers, en este caso MetilBERT, en comparación con otros, como por ejemplo Machine Learning basado en Lasso, con 21 marcadores metilados. Después hablamos un poco de eso para poder clasificar correctamente muestras de EOC versus sanas. Y vamos entonces a seguir este orden propuesto, que no es el orden original de las preguntas de investigación, tal y como aparecen en el artículo. He decidido dejar para el final la pregunta que tiene que ver con los transformers y tratar de ir muy rápido sobre las primeras 3 preguntas. Espero que puedan seguirme el hilo. Aquí está nuevamente el reporte. Y la primera pregunta es, ¿cómo podemos utilizar marcadores epigenéticos para caracterizar EOC? Entonces, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya existen enormes bases de datos en donde se puede tener información acerca de los sitios CPG en general, que cubre una gran cantidad de estos sitios, hasta 3.3 millones. Obtener muestras de DNA, estos son fragmentos obtenidos de
pacientes que tienen tumores tempranos y tumores avanzados, así como muestras de tejido sano. Y obtener a partir de estas muestras de tejido, pues el DNA circulante o si es circulante, pues tendría que ser en fluidos como la sangre. Entonces, pues poder obtener estos segmentos de ADN circulante. Posteriormente, poder analizar en este pool de segmentos de ADN, el perfil de metilación. Para esto, pues, se puede identificar estos sitios preferencialmente metilados, viendo las diferencias en el patrón de metilación, y de esa manera podemos caracterizar. Y aquí se menciona una metodología, DMR Finder, que permite identificar 500 marcadores diferencialmente presentes en estas muestras. No se explica exactamente estos marcadores a cuál pool pertenecen, si al pool canceroso o al pool sano. El caso es que con estos marcadores es posible, a través de sondas, aplicarlos a una muestra distinta de DNA circulante, 1909 muestras, y con base en esto crear nuevas sondas que sirvan en una muestra totalmente independiente, nuevamente ya una muestra independiente proveniente de cáncer ovárico, 754 muestras, y de tejido sano, 1118. Con estos marcadores se crean entonces sondas de ADN para captura y posteriormente secuenciar esto en la cohorte de validación, que sería esta última que les estoy mostrando. Y lo que se encuentra cuando se utiliza la cohorte de validación es que la mayoría de los 500 marcadores se pudieron identificar en este tejido, 493. Entonces, tenemos aquí ya una metodología que permitió seleccionar 493 marcadores, pero marcadores que muestran una diferencia de metilación superior entre tejido sano y tejido canceroso, pues posiblemente es muy difícil de manejar, y para todos los propósitos prácticos, pues no vamos a utilizar toda esa cantidad de marcadores para caracterizar una muestra individual. Luego, pues es necesario recurrir a análisis complementarios para poder reducir la complejidad. Entonces se hacen 3 análisis. Una es un análisis diagnóstico, que es el que vamos a dejar de último. El segundo, que es tratar de identificar en medio de todos estos marcadores el que realmente sea el más significativo. En este caso, los investigadores identifican a OV1. Y en otro, tratar de desarrollar un modelo pronóstico con base en un panel de marcadores que tengan un poder de predicción pronóstica. Estos son los 3 análisis adicionales que se van a hacer luego de haber identificado los marcadores epigenéticos. Entonces, empecemos con el segundo, que es identificar un marcador que permita diagnosticar la enfermedad. Entonces, seleccionan el marcador que presenta una diferencia de metilación más significativa entre todos ellos, y se utiliza entonces ahorita muestras de ADN circulante libre, 305 de muestras cancerosas, 480 de sanos. Se hace una partición para efectuar un entrenamiento con las 2/3 partes de los datos provenientes de esa muestra, y una validación con el tercio restante. Esto sería una relación 2:1 para efectuar el entrenamiento. Se analizan en las muestras OV1, se obtiene un punto de corte y es posible entonces evaluar ahorita este marcador en una cohorte de alto riesgo independiente que contiene una muestra de 2117 ejemplares que no han sido utilizados no han sido utilizados en ninguna etapa previa, es completamente distinta. Y lo que se encuentra como predicción a través de este marcador
pues se resumen en estas tablas de confusión. Entonces, pues acá tenemos cómo le fue al, al marcador en la base de datos de entrenamiento y cómo le fue en la base de datos de validación. Los índices de desempeño diagnóstico más importantes son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad pues la entendemos como la proporción de aciertos entre las muestras que corresponden a cáncer, mientras que la especificidad correspondería a los aciertos que corresponden a los sanos, es decir, la tasa de verdaderos negativos para cáncer. Lo que vemos en el entrenamiento es un 77.4% de sensibilidad del OV1 y de especificidad un 92.59%. El conjunto de datos de validación, la sensibilidad cae un poco a 72, la especificidad incluso aumenta un poco a 92.95. Aquí tenemos las curvas ROC. Las curvas ROC, entre más sesgadas hacia la izquierda y hacia arriba se encuentren, indican mucho mejor desempeño, y un área bajo la curva mucho más cercana a una. Recordemos también que hay diferentes puntos de corte que son los que se grafican en estos puntos ROC, y nunca se selecciona un punto en particular para la mejor sensibilidad, sacrificando la especificidad y viceversa, sino que se escoge un punto en el que el desempeño sea óptimo en términos de sensibilidad y especificidad. Las curvas son bastante parecidas. En el entrenamiento fue mucho mejor, en la validación cae un poco. Esto es algo que es de esperar, e incluso es probable que en el conjunto de prueba externa independiente pueda caer aún más, pero pues es especulativo porque no se evidencia en el artículo que se haya hecho una prueba con un dataset independiente. Ahora vamos a mirar qué sucede cuando utilizamos el marcador y lo comparamos con el desempeño del marcador adicionado a el biomarcador CA125 tradicional, el que siempre se ha utilizado. Y vamos a ver entonces cómo les va prediciendo. Entonces, en esta predicción, nosotros vemos los desempeños y vemos, inicialmente nos enfocamos en el cáncer temprano, es el principal objetivo. En el cáncer temprano, lo que vemos es un 57.66 de sensibilidad bajo para OV1 y un 86.08 para el avanzado. La sensibilidad, la especificidad se sigue manteniendo alta. Cuando miramos las curvas, predicen mucho mejor en los estadios avanzados y mucho no, pero sí menos en la predicción de el cáncer temprano. Esto pues no es una sorpresa, esperaríamos que la mayoría de las pruebas intuitivamente presenten este comportamiento. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo lo hace el CA125 solo, y esto es lo que pues, nos permitiría a nosotros decantarnos por el OV1 o por digamos una estrategia conjunta que involucre a OV1 y CA125. En la escala predictiva, definitivamente el marcador OV1 logra distinguir efectivamente tanto en el dataset de entrenamiento como de validación en las muestras que provienen de cáncer. La segunda pregunta, que en últimas es el cuarto estudio, el tercero de los análisis, es si podemos pronosticar, y algo más interesante es si Machine Learning nos puede ayudar a pronosticar. Si podemos desarrollar un modelo pronóstico, empezamos con marcadores diferencialmente presentes. Recordemos que teníamos 493 que mostraban reducciones significativas, pero acá se reduce aún más a los marcadores que solamente muestran una diferencia de metilación mayor al 10%. Ahora, con base en estos marcadores, igual tenemos un conjunto de 437 muestras que se parten. Entonces se toman las 2/3 partes que corresponderían a 292 para entrenar el modelo. Es un modelo Lasso-Cox. Ya les comento en qué consisten estos modelos. Y
Eh, Al aplicar el modelo, que es un modelo que ayuda a Lazo, va a disminuir la dimensionalidad, es decir, va a ayudarnos a disminuir esto y hacer la predicción del pronóstico, y vamos entonces a validar estos marcadores en los 145 muestras restantes que utilizamos para validación, y vamos a hacer entonces un análisis de ese pronóstico. Pero antes de poder llegar a este punto necesitamos saber qué es Lazo. Lazo, ¿qué significa? Lazo significa Least Absolute Shrinkage and Selection Operator. Una traducción burda al español sería un operador de contracción de mínimos absolutos y de selección. Lo que va a pasar es que realmente los modelos multivariables van a ser expresados mediante el uso conjunto, podríamos decirlo así, como una especie de sumatoria de diferentes líneas, cada una de ellas caracterizadas por términos como la pendiente y el intercepto, como aprendíamos nosotros en el colegio, ¿no? En últimas, estas no son más que expresiones matemáticas que caracterizan el comportamiento de una línea que busca tratar de equiparar la distancia entre los datos y una línea matemática que pretende capturarlos con mayor o con menor cercanía. Entonces, lo que se hace en este caso es que Lazo permite, durante el ajuste del modelo, evaluar qué tan útil es una variable predictora para reducir esa diferencia entre lo que se observa y lo que se predice desde el algoritmo. Entonces, si el efecto de una variable en esa predicción es muy pequeñito, eso significa que su coeficiente beta es muy bajito y que por lo tanto lo más probable es que no sea importante, y lo que hace Lazo es eliminar esa variable que ha sido modelada mediante una línea. Esto se va aplicando reiterativamente con diferentes variables predictoras al punto de que estas van siendo eliminadas a través del proceso de contracción de mínimos absolutos, y van quedando solamente aquellas variables que realmente son predictoras. Esto básicamente lo que hace es reducir la complejidad del modelo de Machine Learning, y al reducir la complejidad se hace más fácil su interpretación. En este caso, de lo que se trata fundamentalmente es de lograr este objetivo que habíamos conversado en una oportunidad anterior, y es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, esta línea, suponiendo que nosotros pudiéramos describirla con una función matemática, nos logra capturar los puntos de los datos de una manera perfecta, ¿sí? Esto nosotros lo llamaríamos sobreajuste, porque esta misma línea no la podríamos utilizar para predecir un conjunto de datos totalmente diferente. A cambio de eso, preferimos lo bueno a lo perfecto. Preferimos una línea que, a pesar de que no capture todos los puntos, sí pueda generalizarse a un conjunto de datos cuya distribución se parezca a la de estos puntos. Esto indicaría una bondad de ajuste y sería mucho más generalizable la aplicación de ese algoritmo a un conjunto de datos independientes que no haya sido visto en la fase de entrenamiento. Aquí, básicamente, de lo que se trata es de medir los errores entendidos como la distancia que existe entre los puntos y la línea de regresión logística que pretende capturarlos. Se elevan al cuadrado, se suman y se hace, digamos, una operación matemática en la cual Lazo lo que hace, entre otras cosas, es afectar la pendiente de la línea con el ánimo, vuelvo y repito, de que sea mucho mejor para poder ser validado el modelo con un conjunto de datos que no haya sido visto en el entrenamiento, y posteriormente con puntos provenientes de una muestra de prueba. Este es básicamente el objetivo, y Lazo lo que hace es reducir hacia 151 marcadores epigenéticos que muestran una frecuencia mayor al 10% de diferencia entre tejido sano y canceroso a 3. Y a este 3 lo denominan el panel pronóstico, y
pues cuando vemos este panel pronóstico se comporta bien porque permite separar dos grupos totalmente distintos. En la base de datos de entrenamiento podemos ver que hay dos líneas pronósticas totalmente diferentes, distinguiendo a pacientes que tienen alto riesgo de pacientes que tienen bajo riesgo. También lo hace con el conjunto de datos de validación para los casos, obviamente, de cáncer ovárico epitelial, pero además de eso también nos permite ver lo mismo con un tipo diferente de cáncer, cáncer seroso. Con el mismo panel logramos distinguir dos grupos diferentes, tanto en la base de datos de validación como en la base de datos de, de validación para cáncer epitelial. ¿Sí? Entonces, este panel de tan solo 3 marcadores tiene un desempeño bueno, identificando o distinguiendo entre muestras que tienen bajo riesgo y aquellas que tienen alto riesgo. Ahora sí, ¿cómo le fue a los transformers en comparación con Lasso, que ya sabemos qué hace Lasso? Reducir la complejidad para mitigar el sobreajuste y de esta manera poder eliminar aquellas variables predictivas que no juegan un papel en la predicción. Bueno, vamos a ver entonces qué fue lo que se hizo. Inicialmente, en este análisis diagnóstico, pues tenemos un conjunto de bases para entrenamiento que consiste en 503 muestras provenientes de individuos con cáncer epitelial y 744 sanas. Este total pues se ha dividido aquí en 2-1, este total de 1247 en 2-1 para hacer entrenamiento con las primeras 2/3 partes y validación con la tercera parte. Se hace una comparación entre el desempeño MetilBERT, que es un modelo de lenguaje, es un modelo basado en transformador, está especializado en aprender las reglas posicionales de las letras del ADN, en este caso las citocinas metiladas, que ha sido entrenado en más de 100.000 muestras de cáncer en bases de datos ya conocidas. Y lo que hace este modelo, que está basado en redes neuronales, es lograr como salida que se pueda obtener a partir de una función de activación, concepto que pues en el momento es muy interesante, pero no tenemos, digamos, en el tiempo, en el momento de poderlo explicar. La salida es una probabilidad de que esa muestra corresponda a cáncer ovárico epitelial. Con ello es que se elabora entonces este modelo diagnóstico para cáncer ovárico epitelial basado en MetilBERT, basado en transformador, basado en redes neuronales. Y por este otro lado tenemos una iteración utilizando un algoritmo de Machine Learning como Lasso, que ya sabemos qué es lo que hace. Entonces se corre múltiples veces con diferentes marcadores y logra identificar 21 marcadores con los cuales se puede construir un modelo de regresión logística optimizado por Lasso que permite posteriormente aplicarse en una base de datos completamente independiente. Esto se hace entonces en este conjunto, que aquí aunque le llaman conjunto de datos de validación, realmente es el conjunto de datos ya de prueba, que está compuesto por estas 625 muestras divididas entre 251 enfermas y 374 sanas. Para poder examinar un poquito de qué va todo esto, necesitamos saber qué es MetilBERT. MetilBERT es un modelo de transformador. Básicamente, lo que hace a los transformadores especiales como arquitectura basada en redes neuronales y que lo hace diferente de otras redes neuronales que también existen, como por ejemplo las redes neuronales recurrentes o las redes neuronales convolucionales, es el aprendizaje en contexto, es decir, estos transformers están en cierta medida efectuando operaciones
altamente paralelizables, lo están haciendo simultáneamente y no solamente están atendiendo, porque aquí la clave está en la atención, atendiendo a, a una posición dentro del texto, sino que están evaluando las relaciones que existen entre el contenido de esa posición y el de las posiciones previas y las salidas que se van generando consecutivamente. Entonces, todo el tiempo, digamos, se está evaluando la salida contra todo el contexto que se viene construyendo y así se podría entender el efecto o la acción que tiene un transformador como GPT. Aquí la diferencia es que BERT es bidireccional, es decir que cuando tenemos una secuencia como podría ser la de ADN, pues entonces está atendiendo a todo el contexto, entendiendo esto como lo que hay tanto delante como por detrás de la posición. Hay que también tener presente que en los transformadores, y esto pues es importante que para quien no esté familiarizado, le eche un vistazo al concepto de los transformadores, en particular a lo que son sus usos en el procesamiento del lenguaje natural, pues cobra una vital importancia el concepto de incrustación. Normalmente las palabras son divididas en átomos de procesamiento que se conocen como tokens. Estos tokens tienen que ser identificados, estos tokens van a ser caracterizados y todas y cada una de sus características va a ser codificada en forma matemática. Esta forma matemática le va a dar una identidad a ese token, le va a dar además una caracterización en términos de atributos y relaciones con contextos que están formados por otros tokens, y ese proceso de vectorización, ese proceso de convertir esa información en vectores matemáticos, es lo que nosotros llamamos embedding o incrustación. De la misma manera como se puede hacer con un texto convencional, también se puede hacer con lo que sería un texto basado en ADN. Entonces, de hecho, es posible, por ejemplo, presentarle al modelo, presentarle secuencias truncadas en donde hayan posiciones de, por ejemplo, 3 bases nitrogenadas ocultas o enmascaradas para que el modelo pueda aprender a identificar qué hay allí, para predecir cuáles son esos tokens ocultos, y eso lo hace basándose en el contexto y basado en el aprendizaje que obtiene de las múltiples secuencias con las cuales es alimentado. De esta manera, el modelo captura unas reglas que para nosotros todavía, para los simples mortales, todavía no sabemos cuáles son con precisión esas reglas. Sabemos dónde están posiblemente esas metilaciones, pero no sabemos por qué están ahí. No conocemos si existen relaciones de distancia en la localización de esas posiciones metiladas, pero el modelo sí puede aprender esa, entre comillas, esa semántica, esa sintaxis, captura esa información, ¿sí? Ya posteriormente lo que hace este BERT, este transformador bidireccional basado en ADN, es ajustarse para poder predecir los sitios no metilados, para predecir los metilados y para predecir que un sitio definitivamente no puede ser metilable porque no corresponde a un sitio CPG. Este proceso de ajuste permite pues optimizar los parámetros de este modelo para que cuando se le presente un nuevo conjunto de datos, la predicción sea la correcta. Cuando se presente, por ejemplo, una muestra, pueda, a través de la presentación de un cómputo que termina siendo la cuantificación de una probabilidad, decirnos si eso corresponde o no corresponde a un tumor. Esto es básicamente lo que hace. Entonces, volvemos. Es necesario incrustar en forma vectorial. Estos vectores van a capturar toda la información. Operaciones matemáticas sobre los vectores permitirán conocer cuáles son las reglas de este lenguaje basado en ADN. Este entrenamiento va a permitir posteriormente entrenarse con muestras para identificar
en ellas su estado de metilación y su localización y otras reglas permitir predecir si es o no es tumoral, en resumen. Ya habíamos dicho esto, en particular aquí hay una variante del transformador convencional que se conoce como el performer, no es tan crítico para poder comprender el artículo, pero podemos dejarnos de tarea investigar un poco más, y que se puede incrustar en un vector que puede ser manejado por estas, manipulado, computado, efectuar operaciones con este modelo. Lo que se puede incrustar es información acerca del cromosoma, donde está localizado el sitio, la posición dentro de ese cromosoma, si está o no está metilado este CPG, y cuál podría ser el gen que guarde relación con ese CPG. Los resultados de aplicar el modelo basado en transformador al conjunto de datos fue el siguiente. Entonces, aquí vemos una sensibilidad del 84% para cáncer temprano, del 96.5% para cáncer avanzado, y para la sensibilidad, que sería la detección de muestras sanas, 95%. Aquí tenemos la curva R2C correspondiente, tanto en rojo estaría para el entrenamiento, un poco mejor el desempeño que en la validación óptima. Esto pues en comparación con lo que había anteriormente, pues representa un avance. Acá vemos un poco más en el detalle lo que sucede cuando se utiliza el modelo aquí para discriminar. Estaba viendo algo con respecto a... sí, correcto, sí, acá lo tenemos ya. Entonces, aquí tenemos las sensibilidades y las especificidades para el conjunto de datos de entrenamiento, ¿sí? Bien, en principio un poco mejor que para el conjunto de validación, demostrando pues las bondades de MetilBERT. Veamos si puede discriminar por estadios, y efectivamente lo hace muy bien. Y aquí, esto era lo que estaba buscando, eran las sensibilidades cuando se prefijan diferentes especificidades. Esto es con MetilBERT, cuando se prefijan las especificidades en más del 85%, en este caso 85.04, más de 90, 90.1, y 95, que sería 95.19, 99, 99.2. Entonces, aquí nosotros tenemos las diferentes sensibilidades dependiendo de las especificidades prefijadas. Y entonces para cáncer temprano tenemos 90.41, esta sería la sensibilidad con la que se emparejaría, 87.67 contra 91, 79.45 contra 95.19. Para cáncer avanzado, mucho mejor, y ya pues sin discriminar el tipo de cáncer, el desempeño en el mejor de los casos en términos de especificidad es en términos de sensibilidad del 94.42, y va bajando en la medida que vamos exigiendo tener mayores especificidades, ¿sí? Entonces esto pues es algo normal, es algo que nosotros esperamos que siempre se vea cuando utilizamos cualquier prueba de desempeño diagnóstico. Es decir, que conforme una de las dos indicadores de desempeño sube, normalmente el otro baja. Veamos qué pasa cuando nosotros comparamos MetilBERT contra CA125 y qué pasa si los utilizamos juntos. Entonces, lo que tenemos es para CA125 unas sensibilidades realmente muy pobres, que es la razón por la cual no se utiliza. Sin embargo, tiene una especificidad aceptable. Ahora bien, ya para
cuando se utiliza MethylBERT, pues todo mejora, las sensibilidades son superiores al 80% para cáncer temprano, mucho mayores para cáncer avanzado, y las especificidades también mejoran un poco. Ahora, cuando se utilizan los dos, se encuentra una mejoría en la sensibilidad. En particular, aquí lo que llama la atención es la mejoría en la sensibilidad en la detección de cáncer temprano a 89.6%, con una especificidad aceptable de 93.55%. Entonces, digamos que esto es buscando los puntos óptimos de sensibilidad y especificidad al utilizar MethylBERT en combinación con CA125, pero de golpe pues ya podemos vislumbrar una conclusión, y es que MethylBERT definitivamente se desempeña mucho mejor que CA125, y si MethylBERT se adiciona a CA125 lo hace un poquito mejor. Aquí está el modelo en la corte individual, que para Lasso, recordemos que era en este caso el algoritmo de Machine Learning, no BERT, ¿sí? Y veamos qué fue lo que pasó. La sensibilidad para el cáncer temprano fue el 77.27, la especificidad 93.82, mejoró la sensibilidad para cáncer avanzado. Esto ya lo estamos viendo, pues como es una tendencia muy general. Esto fue en el conjunto de entrenamiento, pero en el conjunto de datos de validación bajó un poco en la sensibilidad para detectar cáncer temprano. Cáncer avanzado, pues ya sabemos que se comporta bien, y la especificidad bajó un poco. Esto tampoco es de extrañar que en la validación haya un desempeño un poquito peor que en el entrenamiento, en la curva ROC correspondiente. Pero si nosotros comparamos las cifras arrojadas por MethylBERT en comparación con las arrojadas por Lasso, vemos que hay un desempeño a favor de MethylBERT. Los investigadores no compararon a Lasso contra CA125, y tampoco hicieron una evaluación de Lasso con CA125 combinado. Acá pues tienen ustedes las curvas ROC de Lasso para los datos de entrenamiento y los datos de validación. Nuevamente un desempeño mucho mejor en comparación con CA125. Recordemos que en todo caso Lasso se entrena con los marcadores diferencialmente metilados, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. O sea que pues Lasso sirve en este caso es porque básicamente el conocimiento sobre el cual opera Lasso para hacer la distinción es lo que tiene que ver con las frecuencias de metilación de las muestras entre tejido sano y tejido enfermo. O sea que este no es un Lasso en el aire, sino que es un Lasso que trabaja con datos masivos ómicos, en este caso metilómicos, ¿sí? Lo mismo que MethylBERT. Entonces, en resumen de este artículo, hay disponibles bases de datos con sitios de metilación CpG que se pueden utilizar para analizar el perfil de metilación de ADN circulante libre en muestras enfermas y sanas, y podemos identificar marcadores que se encuentren metilados de forma diferencial entre uno u otro tipo de tejidos, y mediante el uso de sondas aplicadas a una muestra independiente fue posible identificar 493 marcadores diferencialmente expresados, pero a partir de esta información se pudo seleccionar el que tenía mayor diferencia de metilación, y al utilizarlo se encontró que tenía una aceptable sensibilidad y una alta especificidad, y esto mejoró con la adición de CA125. No es de extrañar que pues el desempeño para el cáncer temprano pues no fue tan bueno como para el cáncer avanzado, pero en términos de tamizaje pues podría representar una vía futura para implementar este tipo de pruebas basadas en metilómica para la detección temprana del cáncer de ovario. Lasso, por otra parte, pudo reducir de 151 a 3 el panel de marcadores pronósticos y distinguir entre pacientes de alto y bajo riesgo. Esto, digamos, es un triunfo que se apunta aquí. Machine Learning, en particular, esta técnica para reducir la complejidad del modelo. Y la última, que sería la última pregunta que nos habíamos planteado al principio, es cómo le iba a un modelo basado en transformador, y en general la sensibilidad y la especificidad de MethylBERT superan con creces las de Lasso para la predicción diagnóstica nuevamente de cáncer temprano. Pero esto mejora
cuando se combina con CA125. Cuando decimos supera a Lazo, también decimos supera CA125, pero cuando se utiliza en conjunto con CA125 mejora un poco el desempeño. Quedamos, digamos, aquí como un poco en deuda con el artículo porque Lazo no se comparó con CA125, no se hizo un modelo en donde estuvieran los dos al mismo tiempo. El artículo también tiene un título que resalta mucho el papel de la inteligencia artificial, en este caso de los transformers, el machine learning, pero hay que entender que a pesar de que el título lo muestra así expresamente, el artículo termina también destacando son los datos metilómicos. Es decir, es gracias a los datos metilómicos que nosotros podemos, digamos, utilizar herramientas que permiten manejar esa complejidad de los datos utilizando machine learning, utilizando redes neuronales a la base de los modelos transformadores. Entonces, para ser justos, pues el título sí lo menciona, pero el papel protagónico es el de estos datos que son los que permiten entrenar estos modelos de inteligencia artificial y machine learning. Y pues en lo que tiene que ver con el transformador para las diferentes actividades que se propusieron los autores en el análisis, no solamente de poder identificar los marcadores metilómicos del diagnóstico, la predicción diagnóstica entre Metilbert y Lazo, el diagnóstico solamente basado en un marcador metilómico y el pronóstico, en donde se utiliza solamente Machine Learning, no se utiliza ninguna red neuronal con ese propósito, ningún transformador con ese propósito, pues nosotros vemos que en últimas el artículo va mucho más allá, o cubre un campo mucho más allá de Transformers y Machine Learning, y parte del trabajo también corre simple y llanamente por cuenta de la información que se aporta en datos metilómicos. Entonces, es un artículo muy interesante, es un artículo complejo, es un artículo que ayuda a aprender mucho acerca de biología molecular, es un artículo que obliga también a evaluar nuestros conceptos de inteligencia artificial, machine learning y transformadores, a ampliar un poco el ámbito de lo que es el estudio de los transformers. Siempre estamos pensando en GPT. Estos mismos tipos de trabajos ya se está llevando a cabo también con GPT. Sin embargo, pues el paso adelante, que ha sido por muy poco tiempo, ha sido con BERT. Y pues la invitación también es a conocer esta arquitectura BERT, cuáles son sus bondades, cuáles son sus diferencias con respecto a los otros modelos transformadores. También nos lleva pues como a aprender un poco acerca de Machine Learning, todos estos, digamos, algoritmos de optimización que reducen la complejidad de los modelos sobreajustados o de los modelos que son demasiado complejos para ser interpretables y que permiten reducir el número de variables que permiten llegar a una predicción. En general, entonces, es un artículo bastante pedagógico, es un artículo complejo, un artículo muy interesante que ya desde el punto de vista clínico, y con esto terminamos, pues abre un camino hacia el uso de datos ómicos, en este caso datos metilómicos, involucrados con la caracterización del comportamiento de los tumores para ser manejados a través del poder de los algoritmos de inteligencia artificial y machine learning para sustraer información importante acerca del tipo de tumores y el pronóstico de estos tumores. Esperamos ver en el futuro implementación, estudios que evalúen la implementación de estos modelos en otros tipos de cáncer, quizá las cosas que no se hayan hecho en este trabajo, el uso de otros modelos basados en transformador. Es un campo definitivamente muy excitante que nos deja pendientes de ver los progresos. Bueno, esto fue el encuentro que había quedado en deuda con ustedes de compartir las claves para la lectura de un artículo de investigación en salud que involucra Machine Learning e inteligencia artificial, y aquí no solamente eso, sino también genómica metilómica del cáncer con una aplicación clínica. Este tipo de artículos van a proliferar y van a estar allí a la vista de las
futuras generaciones de médicos con cada vez más frecuencia y como profesores estamos entonces llamados a aprender las reglas básicas, a aprender los conceptos básicos que nos permitan orientar a nuestros estudiantes en la adquisición de estas habilidades de pensamiento crítico. Así que, sin más, por ahora me despido. Muchísimas gracias por su atención. Espero que puedan, que tengan la oportunidad de hacer el ejercicio por ustedes mismos con un artículo diferente. Hasta una próxima oportunidad.